por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Como bien anunciamos, el día de hoy comenzamos una nueva serie titulada Examinando la autenticidad o la genuinidad de nuestra fe, de nuestra salvación, que el propósito que tiene este estudio es a nosotros los cristianos afirmarnos que ciertamente tenemos vida eterna en Jesús, pero aquellos que tal vez creen que son salvos y no lo son, Dios a través de esta serie puede quitar esa falsa esperanza para que entonces puedan correr a obtener esa esperanza de una manera real. Y bueno, ese es el propósito que tiene esta serie, y quiero empezar recalcando que a lo largo del Nuevo Testamento principalmente se destaca un tema muy dominante, un tema muy recurrente. ¿Cuál es ese tema? El Evangelio de Dios, como Pablo lo llama en su carta a los Romanos. Yo creo que solo basta con leer el Nuevo Testamento, así a vuelo de pájaro inclusive, para darse cuenta que el mensaje central de todo el Nuevo Testamento es el Evangelio. O sea, si tú vas a los Evangelios, tú vas a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí te vas a encontrar ¿con qué? Con la persona y la obra expiatoria de Jesús. Ahí el mismo Jesús, a través de sus enseñanzas, nos presenta y nos explica el Evangelio que Dios le dio para que entonces los pecadores pudieran ser salvos. Escucha, por ejemplo, lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14. No sé si regresa ahí. Bueno, vamos a estar cambiando manualmente. Dice ahí Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿haciendo qué? Aquí, predicando el Evangelio. Aquí Jesús inicia su ministerio. Y el eje de su ministerio giraba en el Evangelio. A eso vino Jesús. O sea, Él vino a dar su vida en rescate por los pecadores, así pagando por nuestros pecados, ¿verdad? Pero vino a dar el medio por el cual nosotros podemos apoderarnos de esa salvación, que es el mensaje del Evangelio, porque según Pablo, a Dios le plació que los creyentes fueran salvos por la locura de la predicación del Evangelio, y ese sí Dios hubiera podido hacerlo de otra manera, pero a Él le plació así. Y entonces vemos luego en Marcos que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, que Él era el que vino a abrir el camino para que Jesús empezara a predicar, era el precursor. Dice ahí que Jesús empezó a predicar el reino de Dios. Versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido. El tiempo que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en ese tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado a través de mí. Por esa razón, arrepentíos. ¿Y lo que dice? Y crean en el Evangelio. Bueno, tú empiezas a leer los Evangelios y te vas a topar una y otra vez con esta verdad. Después, tú llegas al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos la narrativa de la expansión y la difusión del mensaje del Evangelio, que sabemos que empezó en Jerusalén y se extendió a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos capítulo 5, versículo 42, lo siguiente. Dice, y todos los días, ¿sí?, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora llegamos a las cartas de los apóstoles y ahí encontramos a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas, a Juan, a todos ellos describiendo y ampliando la esencia, la naturaleza del mensaje del Evangelio, que tiene que ver con el perdón de los pecados y con la salvación de Dios, salvando a los pecadores de su misma ira, de la misma condenación eterna mediante la obra expiatoria de Jesús. Y luego cuando llegamos al último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, ahí se nos narra la consumación de la finalidad
del evangelio. O sea, ahí se consume el propósito del mensaje del evangelio. ¿Cuál es esa finalidad que Dios tiene de hecho con predicar el evangelio? Bueno, es fácil. Colosenses capítulo 1, 19 dice lo siguiente: por cuanto agradó al Padre, o sea, por su beneplácito, o sea, simplemente porque Él le agradó. A veces lo cuestionamos, ¿por qué Dios no le hizo de esta y otra manera? No, por cuanto le agradó al Padre, que en Jesús habitase toda plenitud, dice el versículo 20, y por medio de ¿quién? De Jesús, reconciliar, restaurar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosas Jesús o Dios a través de Jesús está restaurando? La rebelión de los ángeles, Satanás. Pero no solamente esa rebelión que sucedió allá en los cielos, sino también la rebelión del hombre que sucedió aquí en la tierra. Y a Dios le plació reconciliar todas esas cosas por medio de Jesús. Entonces, esa es la finalidad del mensaje del evangelio. Un día Dios va a restaurar todo. Los enemigos de Dios serán destruidos. Ya no habrá más maldad cuando ese día llegue. Entonces, como vemos, esta es la finalidad del mensaje del evangelio: restaurar todas las cosas que el pecado de los ángeles y de los humanos rompió. Y bueno, el libro de Apocalipsis, cuando tú lo abres, nos presenta este glorioso resultado de esa obra maravillosa de Jesús. Tú ves ahí pasajes donde dice Juan: y vi una enorme multitud incontable, todos ellos redimidos, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Y ninguna pizca de maldad altera toda esa perfecta comunión entre Dios y su creación. Escucha lo que dice Apocalipsis 7:9 y Apocalipsis capítulo 21, pero vamos a leer primero Apocalipsis 7:9. Dice ahí: después de esto miré, y aquí una gran multitud, una mega multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono. ¿Y dónde? En la presencia de ese Jesús, de ese Cordero Santo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando. Eso con palmas en las manos, ¿recuerdas cuando le dieron la entrada triunfal a Jesús? Que estaban ahí con palmas, ¿verdad? Diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bueno, eso habla de adoración. Esa es la finalidad que tiene el mensaje del evangelio, que anuncia que a través de Jesús hay perdón de pecados, pero también hay reconciliación con Dios. Y entonces aquí Juan nos está diciendo: así va a terminar esto. Apocalipsis capítulo 21, 1 al 3 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice el versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Del Dios tres veces santo. Con los hombres que ahora pueden estar delante de la presencia del Señor, porque Jesús ya pagó por los pecados de ellos, y además porque recibieron un cuerpo resucitado semejante al de Jesús. Y entonces un día va a venir donde eso se cumpla, y ese tabernáculo, esa habitación de Dios estará con los hombres. Y dice ahí: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Su Dios. Entonces, como podemos ver aquí a grandes rasgos, el Nuevo Testamento, hermanos, destaca o enfatiza este tema dominante de que el evangelio de Dios, donde el protagonista absoluto e indiscutible es Jesucristo y su obra expiatoria, obviamente, este tema es en donde gira todo el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento está girando sobre esto, pero esto está escondido. De hecho, dice Pablo, que Dios había escondido todas estas cosas, el misterio del evangelio, ¿verdad? Pero ahí están, ahí hay pinceladas en el Antiguo Testamento, hablando de este evangelio de Dios que finalmente traería restauración sobre la creación allá en el cielo y la creación aquí en la tierra, cuando Satanás finalmente sea lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces ya no tendremos ese enemigo, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón, esa es la esencia de este tema, de esta enseñanza del Nuevo Testamento. Y es precisamente por esta razón que a lo largo de los años, al enseñar principalmente el Nuevo Testamento, bueno, constantemente estamos abordando el significado y la importancia que tiene el evangelio. Es el evangelio que Dios usa para salvar. No son los milagros, ¿sabes bien? No, Dios
el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento hizo milagros. Y aún así muchos lo rechazaron a pesar de haber recibido milagros. ¿Recuerdas que eran los 10 leprosos? Solamente que uno regresó, todos los demás. Entonces Dios sabe que la única manera de que el hombre pueda ser salvo es cuando ese hombre escucha el mensaje del evangelio y lo cree. Por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. No me importa lo que digan los filósofos, los griegos, los intelectuales, lo que digan los judíos. Yo sé que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice primeramente sí al judío, pero también al griego. Es el evangelio que Dios usa para salvar. Es ese mensaje de que hay un Dios 3 veces santo que creó una humanidad y esa humanidad voluntariamente decidió rebelarse contra él. Y básicamente eso fue alta traición ante este rey todopoderoso. Y ese rey, como es perfectamente justo, no tendrá por inocente a los culpables. Y es por eso que Dios está irado en su justicia perfecta. Pero este mensaje anuncia la mala noticia de que delante de Dios no hay ningún hombre bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ningún justo. Y ese Dios básicamente él retribuye justicia a los pecadores. Pero la buena noticia del evangelio es que en Cristo Jesús nosotros podemos ser justificados, ¿verdad? Nosotros podemos ser perdonados y entonces ahora sí ya no estar enemistados con Dios, sino reconciliados. Y bueno, este es el mensaje que vemos a través principalmente de todo el Nuevo Testamento. Y yo no entiendo por qué la iglesia hoy en día no se enfoca en eso y la respuesta es porque no lee la Biblia de una manera expositiva y consecutiva. Y si la lee, no está meditando en cada palabra. Cuando cada palabra, porque dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso, cuando cada palabra escrita es inspirada por Dios, y dice Pablo, por consiguiente, como es inspirada o fue inspirada por Dios, es útil, es beneficiosa. ¿Para qué? Para corregir, para instruir. ¿Te das cuenta? Entonces es algo que está ahí y que como un elefante enorme que está en una pequeña sala es muy notable. No puedes decir, no veo ese ángel si la sala es muy pequeña. Lo está. Es un mensaje, es un tema que está ahí. Sin embargo, tenemos que decir que también hay otro tema dominante que le sigue a la par de este tema dominante. Está ahí. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, es la cuestión de que dice Dios que existe el peligro de que haya personas que crean que son salvas y no lo son. Y de ahí el llamado constante de Dios a través de las cartas de Pablo y del resto de los apóstoles ¿a qué? A examinar su fe, a examinar su salvación. O sea, las escrituras después de delinear, y busqué bien esa palabra, o sea, después de exponer y de describir el evangelio con gran claridad y con sencilleza, la escritura pasa ahora a advertir que existe ese peligro del autoengañarse, creyendo que uno es salvo cuando no lo es. Y de ahí ese llamado que les digo, constante, a examinarnos, para ver si creímos verdaderamente, si nuestra fe es auténtica, es genuina, es salvífica. Y bueno, este tema tiene que ver con esa introspección, que con la palabra de Dios, que es la lámpara, es la luz, es la lupa, nosotros podemos ciertamente averiguar si nuestra fe es genuina y salvífica o si no lo es. Es a la luz de la palabra de Dios que nosotros podemos averiguar si es verdadera o si simplemente es una fe intelectual, una fe que no salva a nadie. O sea, este es un tema que corre a la par, como ya dije, de este tema del evangelio de Dios. Y bueno, no hay duda, hermano, de que el cristianismo verdadero siempre se ha centrado en el mensaje del evangelio de Jesús, ¿verdad? Siempre se ha centrado en este mensaje de salvación. El corazón y el alma del Nuevo Testamento es eso, el evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio que salva a los hombres del pecado, de la muerte y del infierno, y que los hace no solamente herederos de Dios, sino hijos de Dios. Y todo esto es únicamente posible por la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Esto es así. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este otro tema de igual importancia corre a la par de este tema que tiene que ver con este hecho de evaluarnos en cuanto a la realidad de nuestra salvación.
O sea, no hay duda que nadie cuestiona que el tema más recurrente y más importante de la Biblia es que la salvación es por pura gracia, mediante la fe, ¿verdad? Nadie cuestiona que el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, al iniciar y al verlo en el libro de los Hechos, lo vemos predicando el evangelio de la salvación únicamente por gracia, sin obras, mediante la fe, en el único medio que es Cristo. ¿Para qué? Para recibir perdón de pecados y la salvación de la condenación eterna. Todo esto nadie lo cuestiona. De hecho, es por esta razón que los judíos, que creían que sí, en la persona y en la obra de Jesús hay salvación. Sin embargo, también creían que siempre y cuando se circuncidaran, se guardaran las ceremonias y la ley de Moisés, Pablo a estas personas les dice o les llama perros. ¿Recuerdan Filipenses? Malos obreros, mutiladores del cuerpo. Vas a Gálatas y vas a ver que les dice anatemas, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque predicaban un evangelio falso. Este evangelio que estas personas predicaban, estos judíos, afirmaba que sí, hay que creer en la persona de Jesús y en su obra expiatoria, pero también hay que obedecer la ley, porque lo contrario no vas a poder ser salvo. Y Pablo dice, no, tú eres un anatema, tú eres un maldito, no cambies el evangelio de Dios dice que la salvación es de pura gracia. ¿Mediante qué? La fe, la confianza puesta en Cristo Jesús. Pablo sabía claramente que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley declara las Escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios, nadie, absolutamente nadie será justificado. Así que todas estas cosas son una enorme realidad en las Escrituras, hermano. Sin embargo, también lo es el examinarse uno mismo para ver si estamos verdaderamente en la fe que salva. Y bueno, es muy evidente, hermanos, este segundo tema a través de todo el Nuevo Testamento. Y es bueno recordar otra vez que lo he estado mencionando, pero lo hago con intención. Es bueno recordar que los pasajes que yo los voy a mostrar fueron inspirados por el Espíritu Santo bíblico. Son importantes. Y bueno, estos autores de estos evangelios y de estas cartas, de estas epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento, ellos se ocupaban constantemente en esta cuestión de quién es salvo verdaderamente y quién podría estar engañado. Y todo comienza, por ejemplo, con Juan el Bautista. Él está confrontando a los líderes religiosos de Jerusalén que ellos afirmaban, somos el pueblo predilecto de Dios, o sea, tenemos la ley, ustedes gentiles son unos perros bastardos. Ellos creían que eran verdaderamente salvos, que ellos pertenecían verdaderamente al pueblo de Dios. Y Mateo 3, versículos 7 al 11, vemos lo siguiente. Juan les dice, generación de víboras, a estos líderes religiosos, son fariseos y saduceos. Eran maestros que se sabían la ley, el derecho y el revés, pero no la entendían los cuates. Y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los estaban huyendo sin saberlo ellos, porque se estaban apartando del mensaje que traía Juan el Bautista. Y sobre todo el de Jesús. Y dice el versículo 8, les dice Juan, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y versículo 9 dice, no piensen en decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Termina trayendo una advertencia a Juan y dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esos árboles que no dan buen fruto, Dios los corta. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está haciendo una referencia al infierno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un grupo de personas profesando ser devotas a Dios. Y como vamos a ver más adelante, lo eran, pero a su manera y no a la manera de Dios. Y bueno, Juan les dice a ellos, en otras palabras, si en verdad son hijos de Dios, muéstrenlo con sus frutos de arrepentimiento. O sea, demuestres con sus acciones y con sus cambios de actitud ese arrepentimiento genuino. Pero no, ellos no venían arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Si se creían buenas personas, se creían justos delante de Dios. Entonces, este pasaje de forma implícita nos muestra, hermanos, que aquí Juan está cuestionando esa autenticidad de la afirmación de los fariseos y de los saduceos, que creían que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y Juan los cuestiona. Algunos de nosotros hasta creemos que los judíos, porque se visten muy conservadores y traen, qué sé yo, un libro, varias cosas que representan a los judíos, ya creemos que son el pueblo de Dios. Ellos, si no creen
en Jesús como Señor y Salvador, al igual que los gentiles, están perdidos. El evangelio Jesús se los trajo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo creyeron. ¿Y qué pasó? A los que sí lo recibieron les dio a ellos y no a los otros, a los cuales había venido en primera instancia, a ellos sí les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, después de Juan el Bautista, encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Justo después de que es bautizado por Juan y luego el Espíritu Santo desciende como paloma y luego el Espíritu Santo lo lleva a ser tentado por Satanás, y después de la tentación que Jesús vence a Satanás a través del poder del Espíritu Santo, Él empieza a predicar. Jesús, Marcos 1, 14 y 15, lo leímos, ¿verdad? Ahí empieza a decir, hey, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentidos y creen en el Evangelio. Bueno, Mateo, capítulo 5, nos dice que Jesús en una ocasión sube a un monte y ahí le está predicando una gran multitud. Y al final de su predicación, Él hace una advertencia muy seria y muy clara. Escucha lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Ya Jesús terminó su sermón del monte, que empieza en el capítulo 5 y termina aquí en el capítulo 7. Y Jesús les dice a toda esa multitud de judíos, que al parecer, mira cómo le ponen atención a Jesús. Sin duda alguna que son pueblo de Dios. Y Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que asume que es cristiano porque va a la iglesia entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes van a entrar? Los que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios. Según las Escrituras, ¿quiénes son los únicos que pueden vivir para hacer la voluntad de Dios? Aquellos que han recibido un nuevo corazón. Por eso Dios le prometió a su pueblo que constantemente, no importaba lo que Dios hiciera a favor de ellos, terminaban siempre yéndose, alejándose de Dios. Él les prometió, viene un día donde yo voy a derramar de mi Espíritu Santo y les voy a dar un nuevo corazón. Y el propósito de ese Espíritu Santo y ese nuevo corazón en sus corazones es que entonces ya no se alejen de mí, me aman, me obedezcan, puedan hacer mi voluntad. Bueno, eso es lo que está diciendo Jesús. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, es decir, aquellos que cuando creyeron en el mensaje del Evangelio depositaron su fe en mí y en mi obra y después Dios les mandó al Espíritu Santo. Son esas personas las que van a entrar al cielo. Esas, y no las que dicen Señor, Señor. Las que vienen por un milagro, las que vienen por cualquier otra cosa que por el perdón de pecados. Esas personas que vinieron al Señor y que supuestamente le sirven al Señor, si no vinieron a Él a través de Jesús buscando perdón por sus pecados, no van a entrar en el reino de los cielos, según lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y dice ahí, muchos, no son pocos hermanos, son muchos según Jesús. Muchos van a llegar en aquel día y dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, aquí ni siquiera vemos, en tu nombre leí la Biblia, en tu nombre yo dancé, yo canté. No, son servicios a Dios todavía más elevados. Que aún Jesús les va a decir a esas personas, nunca intimé con ustedes, nunca las conocí. Esa palabra de conocer no habla de conocer por información. No, Dios conoce todo, ¿verdad? Todo lo que pasa aquí. Habla de conocer, como cuando nos dice la Biblia que María conoció a José, que Adán y Eva se conocieron. O sea, habla de intimidad. Y Jesús dice, nunca tuve una intimidad con ustedes, por eso apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí encontramos a Jesús afirmando que hay quienes creen conocerlo, creen servirlo, creen representarlo, pero están engañados. Y luego llegamos al capítulo 13 de Mateo y encontramos a Jesús hablando acerca de ciertas parábolas, que una parábola es una historia corta y sencilla de situaciones de la vida cotidiana para enseñar simplemente una realidad espiritual. Y entonces aquí está Jesús enseñando esas cortas historias y sencillas porque Él quiere enseñar verdades espirituales. Y ahí lo vemos en el capítulo 3, empezando con la parábola del sembrador. Esta parábola tiene el propósito de decirnos, cuando se predica el Evangelio, van a ver, dependiendo de la tierra, dependiendo de la disposición de cada persona de su corazón, van a haber diferentes resultados. O sea, escucha, vamos a leer esto. Dice ahí Mateo capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Nota ahí que ellos no cayeron en buena tierra.
hay 3 tipos de tierra sin contar el junto al camino donde viene Satanás y rápidamente se lleva la semilla. No, hay el terreno que está lleno de piedras y de espinos y el buen terreno, que eso alude al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que obra en esos corazones. Los otros terrenos no está el Espíritu Santo, así que no podemos decir si fueron salvos y después se alejaron y perdieron la salvación. No, nunca tuvieron al Espíritu Santo, por eso nunca dieron fruto. Y es por eso que Jesús dice, cuando se predique el Evangelio, porque salió el sembrador y traía la semilla que es la palabra de Dios, el Evangelio, van a haber diferentes resultados. ¿Y saben por qué van a haber diferentes resultados? Porque hay diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de corazones en los cuales están dispuestos o a recibir el mensaje o simplemente a rechazarlo. Y dice Jesús, los que cayeron, la semilla que cayó sobre la piedra, dice, ellos habiendo oído el Evangelio, lo reciben con gozo. ¿Y sabes por qué lo reciben con gozo? Porque lo más seguro es que el Evangelio solamente se lo dieron con ese elemento de la buena noticia. Ven a Jesús y todo estará bien. Y nunca le hablaron de la mala noticia y por eso con gozo. Con gozo, o sea, no le dijeron, si quieres venir a Jesús es necesario que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz todos los días. Eso no vende. Esa parte del Evangelio nadie la quiere. Y por eso la mayoría de los predicadores, muchas veces incluyendo nosotros, no predicamos esa parte. Porque nadie quiere verse así como que no convencía a nadie. Pero esa es parte del Evangelio. Y yo me imagino que por eso muchos vienen al Evangelio con gozo. Y empiezan ahí, ¿verdad? Pero dice, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, porque hay pruebas. Dios prueba nuestra fe. Se apartan. ¿Y cómo no? Si el predicador ese me dijo que Dios iba a estar siempre conmigo, que me iba a bendecir económicamente, que me iba a sanar, que me iba a beneficiar. Yo conocí a una persona que se le murió su esposa y antes de que se muriera, esta mujer tenía cáncer. Y muchos cristianos con falsa teología le dijeron, tu esposa va, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar. Se murió. Y él estaba enojado contra esos cristianos. ¿Y cómo no, hermanos? Están dando seguridades que a ellos no les corresponde. Y entonces, este tipo de personas cuando creen el Evangelio porque se les da de otra manera, lo creen por algún tiempo con gozo, pero viene la prueba y se apartan. Él se apartó de la iglesia y ya no siguió yendo a la iglesia. Versículo 14 dice lo siguiente. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres del mundo. ¿Y qué? Y no llevan fruto. No hay obediencia, no hay santidad en su vida. No estamos hablando de perfección, pero donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Ahí no hay el estar atado habitualmente al pecado. Entonces, este no llevó fruto, al igual que el otro tipo de terreno. O sea, aquí Jesús nos está diciendo, van a haber personas que van a aparentar como que su fe es genuina. Pero es cuestión de tiempo para que vengan las pruebas, para que vengan los afanes y las riquezas del mundo y entonces terminen marchitándose y muriendo sin dar ningún fruto de obediencia, de santidad. Y como vamos a ver a lo largo de toda esta serie, una prueba, por ejemplo, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, no es una prueba legítima que te garantiza que verdaderamente tú eres hijo de Dios y naciste de nuevo. No, los musulmanes pueden hacer eso y mejor que nosotros. Eso no lo es. Vamos a ver más bien lo que la Biblia llama fruto a medida que vayamos avanzando. Entonces dice Jesús, hay otras personas, y estas son las que esperamos que sucedan, que como van a caer en buena tierra, estas sí van a dar fruto con perseverancia. Dice más la que cayó en buena tierra. Esta es la única buena tierra donde está el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que en las otras no estaba el Espíritu Santo de Dios. Y en esta sí. Estos son los que con corazón bueno, y cómo no, si ya Dios les dio un nuevo corazón. Porque no hay ningún bueno, ¿verdad? O sea, fuera de esas personas que ya recibieron al Espíritu Santo y que Dios les dio un nuevo corazón porque creyó en el Evangelio, fuera de esas personas, dice Dios, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Como está escrito, dice Pablo en Romanos. Esto no es mi opinión, le estoy citando Biblia. No hay ninguno bueno. Bueno, dice que estas personas que caen en buena tierra, o sea, creyeron verdaderamente en el Evangelio y por consiguiente Dios los perdonó y además envió a su Espíritu Santo. Ahora tienen un corazón bueno, un corazón que agrada a Dios y además retienen la palabra oída y por ello, porque ya tienen el corazón bueno dirigido por el Espíritu Santo y porque retienen la palabra, ellos dan fruto con perseverancia. No son perfectos,
Pero sí, a medida que pasa el tiempo, ellos van como la aurora de la luz, ¿verdad? Van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pareciéndose cada vez más a su maestro, porque la hora del Espíritu está siendo procesada. El Espíritu Santo de Dios no es una persona chafa, por favor, como para que no pueda hacer cambios en un pecador. No, Él está allí para ayudarnos a perfeccionarnos, a vencer el pecado mientras estamos todavía aquí en este mundo y lleguemos a ese día donde finalmente el pecado va a ser erradicado de nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando prediquen el Evangelio van a ver este tipo de resultados. Solamente uno es el que va a dar fruto. Y bueno, después vemos a Jesús narrar otra parábola, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Donde claramente Jesús dice que Dios es el que siembra el trigo, ¿verdad? A través de, sí, usa a sus discípulos, a través del Evangelio, el Espíritu Santo. Y estos son los creyentes reales. Pero dice ahí que el enemigo viene y siembra cizaña. Siembra falsos creyentes. Escucha lo que sigue diciendo Jesús en ese mismo capítulo 13, pero versículo 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26 dice: y cuando salió la hierba y dio ¿qué? Fruto, porque Dios la sembró. ¿Qué pasó? Entonces apareció también la cizaña. Entonces aquí vemos a creyentes reales y a creyentes falsos creciendo juntos a la par. ¿Sí? Esto nos habla de que las iglesias va a haber esto, pero todos asumimos que todos somos cristianos. Y el diablo contento: no les hables de esto, porque muchos se van a ir. Pues que se vayan. Preferimos ser obedientes, amar esas almas que creen que son salvas y no lo son, a mentirles. Entonces Jesús aquí está diciendo: estas parábolas son para que ustedes esperen esto. Hay cizaña, hay trigo, el trigo da fruto, la cizaña no, y están creciendo juntos. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, escucha lo que sigue diciendo. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también ¿qué? Con ella. ¿De qué habla? Están creciendo juntos a la par. No hagas eso. O sea, Jesús está afirmando aquí que van a haber creyentes reales y creyentes falsos juntos. Y dice ahí el siguiente versículo, que es el 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el fin de los tiempos. Que no nos compete eso, sino lo que me compete es que Jesús nos está diciendo que van a haber verdaderas conversiones y falsas, hermanos. Y van a estar dentro de la iglesia. Pudieran estar algunos de ustedes aquí sentados, yo no sé. El propósito de esta serie es que Dios la use y estamos orando para que aquellos que no tienen una seguridad absoluta de la vida eterna, Dios les afirme a través de las características que vamos a estar viviendo de un verdadero salvo. Y que también, si hay personas que creen que son hijas de Dios simplemente porque hicieron una oración, porque vienen a la iglesia, porque leen, hacen muchas cosas que los cristianos hacen y no lo es, que Dios la pueda desengañar. Y lo otro es que Dios también nos ayude a ver que tenemos una responsabilidad de apercibir, de advertirle. No solamente yo como predicador, ustedes también como discípulos. Y entonces yo aquí encuentro a Jesús hablando de que hay falsas conversiones, como verdaderas sobre todo, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús diciendo que hay verdaderos, hay falsos, y están creciendo y están conviviendo lado a lado juntos. Sin embargo, Dios ahí en su misericordia nos llama a qué, hermanos, a no erradicar, a no sacar la cizaña. No. Hay que dejarla ahí. Dios en su misericordia quiere seguir intentando. ¿Recuerdas cuando Jesús mismo ahí al final de su sermón en el monte les dice: algunos intentarán querer entrar por esa puerta que es angosta y no podrán? Y les dice: esforzados a entrar. ¿Y sabes por qué no pueden? Porque no quieren dejar su pecado. O sea, quieren a Jesús, pero con sus propios términos. O sea, está bien, yo te acepto como Salvador, pero no como Señor. O sea, está bien como Señor, pero nomás no me pides que te dé esto. Y es por eso que Jesús dice: esfuércese a dejar su pecado. Pero no podrán no porque Jesús no los quiera, porque ellos mismos no quieren soltar completamente su pecado. Y más abajo, si tú sigues leyendo, vas a encontrar a Jesús narrando ahora la parábola de la red. Todas tienen una misma similitud. Está hablando de cuando se predica el evangelio,
hay diferentes resultados. Escucha lo que dice ahí el versículo 47. Seguimos todavía en el capítulo 13 de Mateo. Asimismo, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a una red. Y luego dice, esa red enorme es echada en el mar. ¿Y qué hace? Recoge toda clase de peces. Esa red, ¿cuál es la red? Es el evangelio. Ese evangelio que se predica en el mar, el mundo agarra toda clase de peces, toda clase de personas. Y dice ahí, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, ¿qué hace? Lo echan fuera. Está hablando de los últimos tiempos, de que leíamos en Mateo capítulo 7, en aquel día cuando mande a mis ángeles, cuando separe a las ovejas de los cabros, cuando separe los buenos peces de los malos, cuando separe a la cizaña del trigo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso que sigue diciendo Jesús, así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, qué chasco se van a llevar muchas personas. Va a ser terrible eso, por no hacerle caso a estas palabras que Jesús nos está dando. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En otras palabras, hermano, ya lo dijimos. Jesús está hablando aquí del evangelio, de los resultados del evangelio. Si tú continúas leyendo capítulo tras capítulo, vas a encontrarte otras parábolas, como en Mateo 25. Ahí Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 tenían aceite, mención del Espíritu Santo. Las otras 5 no. ¿Qué está dando a entender ahí Jesús? En la viña del Señor va a haber vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, es decir, verdaderos cristianos y falsos cristianos. Entonces es muy claro, hermano, que Jesús está advirtiendo a través de estas parábolas que muchos van a ser los que van a escuchar y van a recibir el mensaje del evangelio, muchos gozosamente. Sin embargo, terminarán no siendo o no teniendo una fe genuina. ¿Por qué? Porque se acercaron a Jesús sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cristo solamente puede salvar a los pecadores cuando el pecador se arrepiente. Y si tú no predicas que el pecador es un pecador y que Dios está enojado con él, ¿de qué se va a arrepentir? Si de todo lo que le estás diciendo es Dios está contigo, Dios no se ha olvidado de ti. O sea, muchas veces tratamos al pecador como si fuera la víctima, es el victimario. Él es el agresor. Él ha pecado una y otra vez contra Dios. Pero no le estés diciendo, pobrecito, en medio de tu situación difícil, que por cierto estás allí por tu pecado, Dios está contigo. No, Dios está en contra de ti. Por eso las consecuencias de tu pecado, arrepiéntete. Pero no vemos ese mensaje, porque ese mensaje no vende. Pero Jesús fue bien serio, bien directo, hermanos. Por eso no lo querían a él. Y Jesús nos está diciendo, ustedes son los sembradores. Yo les di ya la palabra, la semilla, es el evangelio. No lo cambien, no lo modifiquen, no le quiten al mensaje ni le añadan. Den la mala noticia y después dan la buena noticia. No omitan ninguna de las dos cosas, porque cuando tú omites uno de esos dos elementos, deja de ser el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvar. Hay un poder que se desata cuando el evangelio es predicado y el pecador lo cree. O sea, ese poder de Dios viene con el Espíritu Santo y le da un nuevo corazón a esa persona, le da una nueva naturaleza. ¿Qué poder sino el poder de Dios puede hacer eso? No hay poder que pueda cambiar la naturaleza de alguien. Imagínate tú querer cambiar la naturaleza de un puerco a una naturaleza quizás de una paloma para que sea limpia, sobre todo si es una paloma blanca. Es imposible. Tú no puedes obligar o pedirle al puerco que deje de bañarse en el lodo. No, esa es su naturaleza. Y tampoco puedes decirle que deje de comer desperdicios. Es su naturaleza. Pero Dios es capaz de cambiar esa naturaleza puerca de nosotros, que le encanta el pecado, que le encanta revolcarse en las cosas que ofenden a Dios. Ese es poder de Dios. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo de ese evangelio, porque es poder de Dios para transformar, para dar nuevos corazones, para hacerlos más como Jesús. Entonces, es claro que Jesús está advirtiendo en estas parábolas
que van a haber falsas conversiones. Así que a la luz de todo esto tenemos que admitir, hermanos, que concluir que las iglesias de Dios hoy en día están compuestas por buenos y malos peces, por cizaña y trigo, por buena semilla que dan fruto con perseverancia y por semilla sin raíz, sin fruto que termina marchitándose y muriendo, y por vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y el estudio de toda esta serie tiene ese propósito de que Dios lo use para que podamos examinarnos a nosotros mismos, para ver si somos peces buenos o malos, si somos trigo o cizaña, si somos vírgenes prudentes o insensatas. Es ese el propósito. Pero si tú le sigues, llegas al libro de los Hechos, ¿y qué vas a encontrar? Capítulo 5, ya encontramos ahí a un mago llamado Simón, que ejercía artes mágicas, o era tipo hechicero, ¿verdad? Y él se hacía pasar por alguien grande, y decía, no, este es poder de Dios. Bueno, este hombre, al escuchar a Felipe predicar el evangelio, él profesa creer en el evangelio. Hasta fue bautizado. Y de hecho, como vamos a leer, dice que siempre estuvo con Felipe. Se volvió un misionero el terrible. Sin embargo, la Biblia nos dice que esa fue una fe falsa. Escucha lo que dice Hechos capítulo 8, de hecho yo dije 5, versículo 12. Dice, pero cuando creyó a Felipe, el mago, Simón, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, eso es lo que anunciaba, no que ven a él y te va a dar un milagro, no, el evangelio del reino de Dios, que dice arrepiéntete, eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti. Ese evangelio lo anunciaba en el nombre de Jesús. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se volvió misionero el cuate. Y viendo las señales, ahí está la motivación que lo llevó. O sea, se hacía pasar por un grande, que el poder de Dios estaba en él, ¿verdad? Y engañaba a muchos. Y había visto a Felipe a hacer milagros. Era la mano de Dios, ¿verdad? Obrando a través de él. Y él dijo, lo más seguro es que haber dicho, yo quiero eso. Pero él no lo expresó, como muchas personas no expresan verdaderamente su motivación de por qué vienen a la iglesia, de por qué aceptan a Cristo Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo, que todo lo ve y todo lo sabe, él sí nos dice, ¿verdad? Que dice ahí que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Versículo 17, entonces Pedro y Juan les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y versículo 18 dice lo siguiente, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué? Les ofreció dinero. ¿Qué cristiano con un verdadero corazón, con el Espíritu Santo morando, le ofrece dinero para tener el poder del Espíritu Santo? Eso es imposible. Pero se bautizó, pastor. Se gozaba ahí, perdió su salvación. No, nunca fue salvo. Según lo que nos dice Jesús, recuerda los tipos de terreno. No cayó en buena tierra. Porque si hubiese caído en buena tierra, entonces hubiera dado buen fruto con perseverancia. Como dice, ¿verdad? Estas personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Lo mismo, estas personas nunca nacieron de nuevo, por eso no dieron fruto, al igual que este cuate. ¿Y qué le dice Pedro? Dice, a lo cual Pedro le contesta, tu dinero perezca contigo, no me importa si te bautizó Felipe y anduviste con él. Estás loco, tu corazón solamente está revelando que el Espíritu Santo de Dios no está allí, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y qué le dice? Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón que no ha sido regenerado, dice, no es recto delante de Dios. Así que vemos que la fe de Simón fue falsa. ¿Por qué? Porque en su supuesto arrepentimiento, él no estaba buscando el perdón de Dios ni la salvación. No, él estaba buscando poder del Espíritu Santo para lucrar, para seguir engañando. Ahora, a las cartas de los apóstoles. ¿Y qué ves en esas cartas de los apóstoles? Advirtiendo sobre esa falsa profesión. Por ejemplo, Pablo, ¿qué le dice a los corintios? Porque es una iglesia bien carnal. Les dice, o sea, tanta obra carnal, lo más seguro que ni sean cristianos. Examínense. O sea, es un deber que tenemos. Dios nos dice, examínate. Pastor, ¿quiere hacerme durar mi salvación? No quiero que dude de tu salvación, pero sí quiero que te asegures que tu salvación es genuina. Al ver las marcas, las características distintivas que la Biblia nos enseña de un verdadero cristiano, eso es lo que queremos. De hecho, eso es lo que Dios quiere de ti. Este pastor, híjole, por eso no me gusta venir a esta iglesia. Puedes ir a un montón de iglesias, pero te van a dar algo que no es la palabra de Dios.
Y eso solamente ayuda al momento, pero de aquí a 100 años, ¿sabes qué es lo que más va a importar? Lo que Jesús ya nos dijo ahí, de aquellos que cayeron en tierra buena, que con corazón recto, porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos, retienen la palabra. ¿Nos conviene retener la palabra de Dios? Cuando Jesús termina su sermón del monte, ¿qué les dice? Hey, sean sensatos, no sean como el hombre necio. Oh, no, que empezó a cavar, sin embargo no llegó a la piedra, sino que vio arena y dijo, voy a hacer ahí mi casa. Y es fácil eso, pero sean más bien como aquel hombre muy inteligente, muy sensato. Cavó, hasta que llegó a la roca y ahí edificó su casa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos la palabra de Dios, aunque esto no venda, aunque esto muchas veces no nos caiga. Pero es la palabra de Dios la que nos da vida. Y entonces Pablo dice ahí, examínense ustedes mismos. ¿Para qué nos vamos a examinar, Pablo? Si yo leo la Biblia, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, cantamos ahorita. Yo no falto a ningún culto. Yo predico, Pablo. Cada domingo aquí estoy, Pablito. ¿Y qué dice? No, pruébense para ver si están en la fe verdadera, la fe que salva, que es la que está puesta genuinamente en Cristo Jesús. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén qué? Pablo le puso atención a Jesús, que cuando prediques el evangelio van a haber diferentes resultados. Oh, no todo el que me dice Señor, Señor, Pablito, no, por sus frutos los van a conocer. No des sentado que uno es cristiano solamente porque se gozó, porque lloró, porque moqueó, no, el tiempo. Cuando vengan las pruebas Dios las permite, ¿sabes? Para eso, para probarnos si verdaderamente estamos en la fe. Seguimos adelante. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Y bueno, llegas al apóstol Juan, y Juan ocupó toda su carta, 5 capítulos. ¿Sabes para qué? Para dar evidencias prácticas que caracterizan a un verdadero cristiano. Él ya al final de su carta nos dice el propósito por qué él la escribe. Escucha lo que dice ahí. Estas cosas, que ahorita vamos a ver algunas cuantas cositas de las que él escribe, estas cosas que he escrito, ¿las he escrito para qué? Para que crean en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué? Para que sepan. O sea, al ver ustedes estas cosas que escribo, que son prácticamente evidencias que caracterizan a un verdadero cristiano, ustedes van a saber si verdaderamente tienen vida eterna o no, o simplemente creyeron en vano. Y bueno, vamos rápidamente al capítulo 3, del versículo 6 de esa primera carta de Juan. Aquí Pablo va a decir lo siguiente, Juan. Dice, todo aquel que permanece en él, no peca. O sea, tú dices que tienes una fe genuina, está bien, examínate. Todo aquel que permanece en él no peca. Y no habla de que es impecable. Por el contexto lo vamos a saber. O sea, lo que está diciendo es, no practica el pecado, no está habituado al pecado. O sea, el pecado no es su estilo de vida. Pelea contra eso. Y esa es una evidencia. Si tu fe dices que es genuina, tú estás dando este fruto, este resultado de que vas cada vez siendo más como Jesús, vas creciendo en santidad, en obediencia. Es básicamente lo que Juan está diciendo aquí. Y sigue diciendo, todo aquel que practica el pecado, que está habituado al pecado, dice Juan, aunque diga que fue bautizado, aunque diga que ha predicado el evangelio a un montón de personas, como lo hizo Simón el Mago con Felipe, aunque diga todo eso, no lo ha conocido a él, no ha tenido intimidad con él. Dice ahí Juan, bien directo, o sea, no le ha visto ni le ha conocido. Y pasa a decir Juan, hijitos, nadie los engañe, no dejes que te engañe tu corazón. El que hace justicia es justo, pero la Biblia nos dice no hay ningún justo, ¿verdad? Ninguno. Pero nosotros ya somos justos porque Jesús nos justificó, pero además ahora hacemos justicia, obras de justicia, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y eso es lo que está diciendo Juan, o sea, a la luz de todo el contexto general del Nuevo Testamento, de lo que Dios está haciendo con el pecador en su salvación, él está diciendo ahí, el que hace justicia es justo como él es justo. Y el siguiente versículo dice, el que practica el pecado, ya ahora sí, aquí Juan está siendo más amplio, ¿verdad? Más, ¿cómo puedo decirlo? Está describiendo más acerca de qué se refiere cuando dice que aquel que permanece en él no peca. Está diciendo, no practica el pecado. Y dice, el que practica el pecado ¿es de quién? Que está habituado al pecado es del diablo, hermanos. No, pero es que él hizo la oración de fe. Fue una oración de fe equivocada, no genuina. Y por eso sigue practicando el pecado de una manera habitual. Y dice, porque el diablo peca desde el principio.
Y además, para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, ¿de verdad tú crees que apareció el Hijo de Dios nada más para morir por nuestros pecados? No, apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las empieza a deshacer? Dándonos su Espíritu Santo. Por consiguiente, alguien que tiene al Espíritu Santo no puede practicar, no puede estar habituado al pecado, porque para esto apareció Jesús. Y vas a decir que tú eres la excepción. No, es que yo sí soy salvo, pero no sé, como que el Espíritu Santo no ha sido muy eficaz conmigo. No, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y nuestro Señor Jesucristo no es un Señor chafa. No, su sacrificio fue eficaz. Claro que sí. Por lo tanto, Juan está diciendo, es imposible eso. Lo más seguro es que tú eres un falso convertido. Y dice, ¿por qué? El versículo 9. Dice, porque todo aquel que es nacido verdaderamente de Dios no está habituado al pecado. Puede tener temporadas donde estás habituado al pecado. Pero hemos dicho, Dios no se queda con los brazos cruzados como David, que en un momento de su vida se quedó habituado al pecado, ¿verdad? Creyó que Dios era indiferente a su pecado. Él, a quien toma por hijo, azota. Él disciplina por amor a sus hijos. Y llegó con David, a través del profeta Natán, ¿recuerdan? Y le dijo, David, tu pecado ha sido redimido, pero las consecuencias, la disciplina que viene de parte de Dios para hacerte que sigas practicando en santidad. Porque cuando Dios te corrige, dígame si no es cierto, andas en pecado y te pasa una tragedia y Dios la usa para corregirte, dejas de pecar y empiezas a practicar, regresas a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por temor, porque no quieres seguir sufriendo. Bueno, eso le pasó a David. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Así que nadie puede quedarse practicando el pecado cuando ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios, tu necedad lo apaga, Dios viene con el cinto, por así decirlo. Viene con su disciplina y entonces no levanta. Entonces, Juan está diciendo, ¿quieren saber si en verdad son creyentes genuinos? Si en verdad su fe está en Cristo y no es falsa, como la de Simón el mago. Bueno, versículo 10 dice lo siguiente. En esto se manifiestan, ¿qué? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no practica la justicia y que no ama a su hermano. Hay personas que no pueden ni siquiera perdonar a su hermano. Imagínate a su enemigo. No, si no puedes amar a tu hermano, que es tu hermano, menos a tu enemigo. Bueno, dice Juan, en esto se manifiesta quién verdaderamente es genuino, quién verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios. Esta es una de las cosas. Entonces, pudiéramos decir que Juan está diciendo, si tu pecado es tu práctica habitual, es tu estilo de vida, tú estás manifestando que eres hijo del diablo y no de Dios. Y por consiguiente un falso convertido, ¿verdad? Y bueno, Juan te pudiera decir lo que Pedro le dijo al mago Simón, arrepiéntete pues de tu maldad, ruega a Dios si te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora llegamos a Santiago, ya voy a ir terminando. ¿Qué nos dice Santiago? Porque estamos viendo que este tema está a través de toda la Biblia. Pastor, ¿por qué tiene que estar hablando de esto si casi ni se habla de la Biblia? No, más bien no has puesto atención. Ahí está, a través de toda la Biblia. ¿Qué nos dice Santiago? Escucha lo que dice Santiago. Capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, si no tiene frutos, por decirlo así, si no hay resultados, ¿qué tipo de obra? Las que acaba de mencionar, por ejemplo, Juan. Esa obra de que no practica el pecado. Sí, no de obras de simplemente diezmar, de cantar, no. Estas obras donde tienes un nuevo corazón y amas a tus hermanos que te han ofendido, que te han herido, los perdonas. Amas a tu enemigo, esa es una obra. Eso es un resultado, una prueba de que el Espíritu Santo de Dios está ahí, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, ¿verdad? Y todas estas virtudes. Entonces dice Santiago, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. O sea, si la fe que tú dices tener no da fruto, o sea, no hace justicia, tú no amas a tu prójimo, estás habituado al pecado, está muerta. El Espíritu Santo de Dios no está allí. Que brinques y saltes y celebres con los verdaderos cristianos la resurrección de Jesús. Simplemente estás muerto. Es por eso que pasa a decir Santiago en el versículo 19 lo siguiente. Dice, tú que dices que profesaste creer en el Evangelio y haberte bautizado y eres salvo, bueno, tú no estás dando fruto y tú dices, pero yo creo en cosas de Dios. Haces bien en creer que Dios, por ejemplo, es uno. Pero déjame decirte que también los demonios creen cosas acerca de Dios como que Él es uno, pero ellos tiemblan, porque ellos saben quién es Dios. Tú no tiemblas. O sea, esto de
saber verdades acerca de Dios no te garantiza que tienes una fe verdadera. Claro que no. O sea, es como si estuviera diciendo Santiago, el hecho de que tú sepas Biblia no significa que Dios está contigo. Tú te puedes saber toda la Biblia, saber muchas verdades acerca de Dios y aún así estar perdido. Es por eso que dice el versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, la fe sin frutos es una fe falsa. Versículo 21 dice ahí, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. ¿Cuándo qué? Ok, pregunta, ¿cuál fue la obra de Abraham que causó que Dios lo justificara? Obedeció. Dijo, Abraham, dame a tu único hijo. Ahí hay obediencia. Donde hay justificación hay obediencia. Está hablando de obedecer como resultado de haberle creído ya a Dios. Cuando tú ya le creíste a Dios, ya Dios te dio todo su espíritu y por lo tanto va a haber obediencia. Aquí, ¿por qué crees que Santiago está diciendo esto? Porque él sabe lo que Jesús les dijo que deberían de saber, que dentro de la iglesia iba a haber gente que cree que es salva y no lo es. Y había gente como comportaban como impíos. Y diles que a lo mejor, que se examinen porque a lo mejor no son salvos. Queremos desengañarlos antes de que lleguen aquel día y Jesús les diga en su cara, apartados de mí, hacedores de maldad, dejen de decirle Señor, Señor, que no vivían como si yo fuera su Señor, hacían lo que querían. Entonces, eso es lo que nos está diciendo todos estos pasajes que estamos viendo. Finalmente tú llegas a la carta de Judas y aquí Judas nos deja saber el propósito principal porque escribe esa carta de un capítulo. Y es alertar a los creyentes sobre los falsos convertidos, sobre los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Y vemos a Judas bien preocupado y decirle, hey, ustedes ardientemente peleen por esa fe verdadera que les ha sido dada. Y bueno, finalmente llegas al Apocalipsis y ahí ves a una iglesia que dice que vive y no vive, dice que Jesús estás muerta, estás desnuda. Dice que hay personas que Jesús las va a vomitar de su boca. ¿Te das cuenta? Este tema es igual de recurrente que el tema de la salvación por el Evangelio, por pura gracia, mediante la fe de Jesucristo. Es igual, ahí está. Están los dos presentes, desde el principio del Nuevo Testamento hasta el final. Así que no hay duda, el tema central que gira alrededor del Nuevo Testamento, sí, es el mensaje de la salvación ofrecida por Dios gratuitamente. Sin embargo, ahí también vemos claramente y muy de cerca que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron todo el Nuevo Testamento, ellos constantemente se ocuparon en esta cuestión de que ¿eres un verdadero creyente o estás engañado? Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Y ya vamos a terminar orando. ¿Sabes qué nos enseña? Citamos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Bueno, si Él es inspirada por Dios, todas esas cosas que leímos, Él las inspiró y esto nos enseña que Dios está sumamente preocupado, no solamente porque los perdidos sean salvos, hermanos. No, Él también está preocupado por aquellos que creen que son salvos y no lo son. Está preocupado, o sea, Dios está preocupado por los muchos que creen que están en una relación correcta con Él cuando no lo están. Y bueno, la responsabilidad es nuestra, sí, de los pastores, de los predicadores, pero de todos los discípulos. Abordar constantemente este tema del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como ya vimos, simplemente al ver algunos pasajes, lo aborda una y otra vez. Y bueno, es por eso que nosotros hoy, a través de esta introducción a esta serie que hemos titulado Examinando la autenticidad de nuestra fe, bueno, empezamos a abordar de una manera amplia este tema. ¿Por qué? Porque entendemos, hermanos, que no basta con predicar el Evangelio en su sencillez, en su belleza, y entonces asumir que la profesión de todos es genuina. No, hermanos, es necesario examinar nuestra fe para ver si somos verdaderos creyentes o no. Por lo tanto, hermanos, a través de toda la serie, estaremos determinando a la luz de la Biblia quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Así, de esa manera, pues vamos a poder contestar preguntas a la luz de la Biblia. ¿Cómo saber si nuestra conversión es genuina? ¿Cómo podemos probar nuestra fe si es auténtica o no lo es? ¿O cómo evaluamos nuestra salvación para ver si es real o es falsa? Así que lo que vamos a hacer durante las próximas semanas, yo no sé cuántas predicaciones van a hacer, sí pretendo ir por cada versículo que me encuentre a través del Nuevo Testamento, que habla acerca de esto y exponerlo. Pueden ser 5, pueden ser 10. Me acuerdo que cuando prediqué la serie acerca del Evangelio de Dios, yo pensaba que iban a ser como 3, 4 enseñanzas, terminaron siendo más de 10, fueron creo como 14 o 15. Y bueno, el propósito es exponernos a todos estos pasajes donde la misma Biblia nos va a presentar algunas características
escucha, que no prueban, no garantizan que nuestra fe es auténtica. Como por ejemplo lo que ya vimos del Simón el Mago, ¿verdad? Él creyó, él se bautizó y hasta acompañó a Felipe en sus viajes misioneros. Eso no prueba que es un verdadero cristiano. ¿Te das cuenta? Y bueno, también vamos a dejar que la Biblia nos dé algunas marcas, algunas características distintivas por las cuales podemos evaluar nuestra condición espiritual y así probar contundentemente que nuestra fe es genuina y verdadera. Y bueno, oro por 3 cosas y yo espero que tú también las ores juntamente conmigo durante esta serie. Primero, oro para que Dios confirme la fe de aquellos que son verdaderos hijos de Dios, pero carecen de esta seguridad. Bendito el día en que Dios me mostró que la salvación en Cristo Jesús la tengo segura, porque durante muchos años duré mi cristianismo dudando de que yo podía perder la salvación. Qué hermoso, qué reconfortante es cuando Dios te asegura que eres un verdadero cristiano y que por lo tanto tú estás seguro hasta el final. Estoy convencido, dice Pablo en una de sus cartas, que ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos va a poder que separar del amor de Dios, del amor que Jesús tiene por ti, y eso siempre lo recalco. Porque yo pensaba que era el amor que yo tengo por Dios. No, ese amor, cualquier cosa nos separa. Pero del amor que Jesús siente por nosotros, nadie nos puede separar. Por lo tanto, yo quiero orar por eso. Si eres un hijo verdadero de Dios, que Dios te dé esa seguridad al ver todas estas características de un verdadero cristiano y que tú las veas y dices, sí, aquí estoy dando fruto. Y en segundo lugar, oramos para que Dios elimine todo engaño, que Dios despoje toda esperanza falsa de aquellos cuya fe es falsa. Que al estar viendo toda esta serie, Dios pueda confirmarles a estas personas que creen que son salvos y no lo son, eres un falso, pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo, arrepiéntete y sé salvo, clama a mí, para que entonces ellos no lleguen a ese día y entonces Jesús de una manera directa los desautoengañe. No, que sea aquí y que entonces puedan ser salvos. Y finalmente oramos para que Dios nos muestre la enorme responsabilidad que nosotros tenemos, sí, como pastores, pero también como discípulos, de abordar este tema. No creas que porque tus hijos ya se bautizaron, ya hicieron la oración del perdido, lo son, no. Mejor haz lo que la Biblia te dice, lo que Dios te dice. Examina tu fe y examina la fe de ellos. ¿Cómo? La Biblia, lo que vamos a estar haciendo. Entonces, yo espero que Dios use toda esta serie, hermanos, para bendecirnos. Padre precioso, gracias por tu